Jesús, la semana pasada estuvimos considerando la muy conocida oración del pecador y básicamente no fue que nosotros hicimos una crítica a este modelo de oración o este modelo de presentar el Evangelio, sino que este modelo lo pusimos y la Biblia fue quien habló, pero habiendo considerado que la oración del pecador no es una manera apropiada ni bíblica para conducir a una persona a Cristo, eh, un amigo me llamó y me dijo, oye, pero ¿qué hacemos? Si ese no es el modelo, entonces, ¿cuál es la manera bíblica? Entonces, en este episodio quiero que miremos y consideremos eso, ¿no? ¿Cuál es la manera bíblica de predicar el Evangelio, comunicar el Evangelio? Y quiero que tomemos este tiempo para ello. Y para ello quiero mencionarte un par de cosas, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado tú estas famosas 4 leyes espirituales que dicen básicamente, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida? El hombre es pecador y está separado de Dios. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre y debemos individualmente recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Eh, este modelo, las famosas 4 leyes espirituales, es un modelo muy común para muchos creyentes, por lo menos en el habla hispana. No sé si aquí en Estados Unidos también sea un modelo, pero lo que es para lo que es mi país y todo esto, era un modelo muy común y muy tradicional, que cuando nos capacitaban nos orientaban y nos decía que esta era una buena manera de presentar el Evangelio. ¿Qué piensas de este modelo? ¿Te gusta? ¿Crees que es apropiado para presentar el Evangelio? Pues en sí no es la primera vez que lo escucho, ahora que lo estás mencionando. No No, no se ha usado algo así tan específico. bueno, pero comienza de una manera, pues, atractiva, ¿no? Con esta primer ley, ¿no? Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Entonces, considerando que este modelo sí es muy usado para la hora de hacer evangelismo, nosotros hemos de considerar si es apropiado emplearlo. Ahora, las 4 leyes tienden a enfocarse en una decisión del individuo que consiste básicamente en aceptar a Jesús, lo cual minimiza, en base a todo lo que hemos estado viendo y aprendiendo, la iniciativa soberana de Dios en la salvación. Ahora, hay otro modelo que también es curioso y me gustaría ver tu reacción. Alguien dijo una vez, un pastor dijo, salgamos a evangelizar y si es necesario, usemos palabras. ¿Qué piensas? Entonces, este otro modelo propone de que el testimonio personal es suficiente para compartir el evangelio, pero yo creo que estarás de acuerdo conmigo que nada más lejos de la realidad, porque si nosotros consideramos el evangelio, ¿qué es? Son buenas noticias, consiste en proclamar buenas noticias, el hecho de evangelizar, y sería imposible y hasta ridículo de pensar que nosotros podamos compartir el evangelio sin utilizar palabras, dado que el evangelio es un mensaje. Ahora, ¿cómo sería una manera apropiada de compartir el evangelio? Quiero que examinemos algunos pasajes bíblicos para ver cómo se comienza a proclamar el evangelio. Ahora, la primera proclamación del Evangelio en el Nuevo Testamento se encuentra en los primeros capítulos de Mateo. Básicamente encontramos a Juan el Bautista, ¿te recuerdas allá? Y en Mateo 3:2, él menciona lo siguiente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue la comunicación que se dio, ese fue el mensaje. Después Jesús comienza su ministerio proclamando un mensaje similar al de Juan el Bautista. Allá en Mateo 4:17, Jesús dice lo siguiente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dicho sea de paso, si la oración del pecador fuera bíblica y fuera un modelo ideal, yo creo que Jesús hubiera sido la persona ideal para establecerlo bíblicamente, ¿no? Sí. Imagínate, tiene a todo el auditorio, tiene a todas las personas escuchando con toda su atención en él, entonces eh, que comience a proclamar el evangelio diciendo solamente tienes que hacer una oración
y recibirme en tu corazón. Y nosotros vemos que Jesús no emplea esto. Jesús emplea este mensaje de arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercado. Ahora, más adelante encontramos allá en el libro de Hechos a Pedro en el día de Pentecostés, después de que ha sucedido todo esto de la muerte de Cristo, los discípulos se han dispersado, después se encuentran al Cristo resucitado y eso cambia su vida para siempre, y vemos a un Pedro ya no temeroso, ya no un Pedro que traiciona a Cristo, sino que vemos a Pedro predicando en el poder del Espíritu Santo, y el mensaje sigue siendo el mismo. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este fue el mensaje que comunicó a Pedro. Ahora, más adelante encontramos a Pablo y a Silas y al carcelero de Filipos. Y si tú recuerdas esta famosa pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este hubiera sido un momento ideal para llevarlos a la oración del pecador si fuera bíblico, o sería el momento ideal para que Pablo hubiera empezado, bueno, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Pero no, el mensaje que Pablo dice es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después también encontramos a Pedro ante el Sanedrín y menciona lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si nosotros consideramos cómo nosotros vemos el desarrollo de la presentación del Evangelio, nosotros tenemos ya aquí un modelo que nosotros debemos de considerar, y básicamente es un llamado a creer o un llamado al arrepentimiento. Entonces surge la pregunta, ok, Ventura quiere empezar un grupo de evangelismo, ¿cómo es el modelo? ¿Qué es lo que tengo que predicar? Y me gustaría que tomaras unos minutos para que me hables acerca de cómo debe ser la presentación del Evangelio y cuáles son los elementos que esta presentación debe incluir para una presentación fiel, dado que es lo que queremos, ¿no? Ser fieles a nuestro Señor, fieles al llamado que hemos recibido. Entonces, háblame acerca de cómo debe ser una presentación del Evangelio para que ésta sea fiel. Sí, lo que me encanta de lo que Dios ha hecho en su infinita sabiduría a través de las Escrituras, como vimos en otros episodios anteriores, nos da todos los parámetros, instrucciones para poder hasta alabarle. Ujú. Y cómo iba a dejar fuera algo tan importante. Si Cristo nos da la encomienda de llevar el Evangelio, nos provee todos los parámetros e instrucciones de cómo lo debemos de hacer aquí en su palabra. Y eso es lo que me encanta. Y entonces nos vamos a apoyar en las Escrituras. Y tenemos, gracias a Dios, un ejemplo muy concreto de nuestro mismo Señor Jesucristo, donde Él comparte este evangelio en Marcos capítulo 10, versículo 17. Esta, como tú probablemente recuerdes, es la cuenta de el joven rico, Ujú. que se le aproxima a Jesús y le empieza a hacer unas preguntas. Y dentro de esas preguntas, la mayor es, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Eso es lo que estaba en la mente de este joven. Entonces vamos a descomponer esta presentación del evangelio que hace Cristo. Am, Dice en el versículo 18, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Entonces aquí vemos la precisión de nuestro Señor Jesucristo en esta tarea. Como recordamos, Él se le acercó y le pregunta, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Pero su introducción a esta pregunta es la clave. Ujú. Le dice, buen maestro. Se refiere al, como yo pienso, una forma de respeto, no necesariamente un respeto vacío, pero yo creo que sí era un poco sincero. Pero sin embargo, Cristo usa esta frase para anclar todo el mensaje. Y esto es la sabiduría de Dios.
Entonces, Cristo comienza con esta aseveración, porque me amas bueno, nadie es bueno. Completamente entonces aquí Cristo está descartando la idea de que exista un ser humano bueno, de que exista más bien tan siquiera el bien dentro de los seres humanos. Entonces, ¿por qué es tan importante esta iniciación? Porque vamos a ser honestos, pregúntale a cualquier persona en la calle, júntate a 10 y pregúntales uno por uno. ¿Crees que vas a ir al cielo? Cuando mueras, ¿crees que irás al cielo? Y muchos te van a contestar que sí. Algunos te van a decir no sé, pero casi la mayoría te va a decir que sí. Y luego requiere la segunda pregunta, ¿por qué? ¿Por qué crees que vas a ir al cielo? Y la respuesta casi siempre va a ser porque soy una buena persona. No he hecho nada tan malo en mi vida. Mayormente soy una buena persona. Entonces, lo primero que hace Cristo es completamente destruir esta superposición moral que tiene la gente por su naturaleza. Entonces, ya después de esta aseveración, Cristo va más allá y provee una justificación por su aseveración. En el versículo 19 dice, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, empezamos, nadie es bueno, y para asegurar que esta idea sea evaluada correctamente en la mente del oyente, le prestamos la cinta de medir para que él mismo corrobore, oh sí, no, Ujú. no soy bueno. Y eso, por si acaso él en su mente cree que si es una buena persona, no está hablando de mí, le prestas la cinta y le dices, mídete, aquí está la cinta, la ley de Dios. Ujú. Entonces tenemos que encaminar al oyente a través de la ley y es lo que hace nuestro maestro aquí. Porque recordemos, la ley es para guiarnos a Cristo y también sirve para callar las bocas de los hombres, porque al medirnos todos nos quedamos cortos, no damos la talla. Y puede ser que aún al ser confrontado con esta verdad, el oyente diga, pues entiendo lo que me estás diciendo, pero yo en realidad no he hecho nada tan malo así. Ujú. O si lo hice nomás fue una vez y ya no lo volví a hacer. Am, Igual que este joven, es lo que sucede aquí. Porque lo que le dice a Cristo, todo esto lo he guardado. ¿Ya estamos bien? Cielo directo. Ya pasé, Eh, ya la pasé, ya la hice, Señor. Am, y vamos a ver qué es lo que dice Jesús en el versículo 21. Dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Seguir a Cristo nos va a costar todo. No se trata solo de cumplir una ley. Eso no era el propósito de la ley. El propósito de la ley era guiarnos a Cristo. Se trata entonces de un completo abandono, de morir a nosotros mismos y vivir solo para Cristo. Vemos en Lucas 17:33 que dice, todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. También vemos en Lucas 9:62, Jesús le dijo, nadie que mira hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y así, al ser confrontado con esta verdad, ahí fue cuando ya le cayó el 20, como dicen, ¿verdad? Ya es que captó de qué se trataba el evangelio, qué en realidad era el requisito para tener esta vida eterna. Y vemos en el versículo 22 y seguimos en Marcos que dice, cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, como resumen, tenemos como componentes de una fiel presentación del Evangelio, tenemos que comunicar primeramente la condición del ser humano, de una depravación total.
todos somos malos, todos estamos descalificados y lo que nos descalifica es la ley de Dios y nuestra falla en obedecerla. Luego, am, ser honestos en afirmar que Cristo nos va a costar todo. Cristo no se puso a pensar, oh, deja ver cómo suavizo este mensaje, este rico puede aportar mucho a la obra. No, Cristo le dijo, vas a tener que Ujú. perderlo todo. No ajustó el mensaje de acuerdo a la persona que lo estaba comunicando. Él comunica que se requiere una completa y absoluta rendición de nuestras vidas. Al no seguir este mapa, podemos arriesgar lo que se llama la dilución o diluir el mensaje del Evangelio. Ujú. ¿Nos puedes contar un poco de qué es este concepto de diluir el Evangelio? Bueno, sí, básicamente, ah, ahorita tú mencionabas y usaste esta frase, ¿no? Una fiel exposición o una fiel proclamación del evangelio, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Como tú lo mencionaste ahorita, hay ciertos elementos necesarios que debemos incluir. Es por eso que nosotros hacíamos esta crítica bíblica a los modelos comúnmente utilizados, porque precisamente simplifican tanto algo y sí, sabemos que las presentaciones tienen que ser prácticas, ¿verdad? O sea, nosotros lo vemos ahorita en los pasajes que yo mencioné, simplemente arrepentidos y convertidos, pero nosotros sí tenemos que hacer consideraciones de elementos necesarios para la proclamación fiel del Evangelio, por lo cual un Evangelio diluido sería no considerar esos elementos necesarios y presentar otro evangelio. O sea, no es que hay otro evangelio, pero básicamente eso es lo que se puede entender con un evangelio diluido. Y yo creo que todos somos conscientes de que lo vemos mucho hoy, ¿no? Evangelio de prosperidad, que es otro enfoque, el evangelio de milagros, y que se ha distorsionado por completo. Entonces nosotros estamos acá, queremos que el pecador venga a Cristo en arrepentimiento y fe, y como tú lo mencionaste, hay una serie de elementos necesarios que debemos incluir en la predicación para que éste sea fiel y por lo cual no sea un evangelio diluido. Ahora, háblame acerca de, ok, estamos hablando de una presentación fiel. ¿Cómo podemos evitar la presentación del evangelio de forma diluida? Eh, Tenemos que estar bien enfocados cuando vamos a presentar este mensaje de que el elemento central de este mensaje es Cristo, Ujú. así de fácil. Entonces tenemos que estar seguros que comuniquemos su obra divina. Cristo nos da estos parámetros que acabamos de ver que son como las fundaciones de cómo comunicarlo. Pero aquí tenemos como ancla principal la obra de Cristo, que el Eterno se humilló convirtiéndose en siervo, vivió una vida de perfecta obediencia al Padre hasta su muerte injusta en la cruz, para así poder imputar su justicia a nosotros, para que podamos ser adoptados a la familia de Dios y tener vida eterna. Para hacer esto fielmente debemos tener en mente que para empezar no nos podemos desviar de esta centralidad del Evangelio. El centro es Cristo. Y lo que acompaña esta verdad es recordarnos de que no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Ujú. Así como dice Pablo en 2 Corintios 4:5, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Entonces, el testimonio, como a veces tú lo has llamado, el tristemonio, ¿verdad? Bueno, De cómo Dios ha transformado nuestras vidas, es bueno, ¿no? sí. Sí magnifica la gloria de nuestro Señor, pero no tiene nada que ver con la comunicación del Exacto. Evangelio, porque no se trata de nosotros y nuestra experiencia. Se trata de comunicar fielmente la condición del hombre y la santidad, gracia y misericordia de Dios. Nuestro testimonio
lo que hace es apelar al intelecto Ujú. del hombre. Que, por ejemplo, ¿qué no ves que yo era borracho? Y mira lo que hizo Dios conmigo. ¿Qué no ves que mi matrimonio se estaba deshaciendo? Y mira, ahora estamos juntos y felices. ¿Qué no ves que yo me estaba al punto de morir de esta enfermedad? Y ahora mira, estoy Ujú. sano y libre. Y presentándolo de esta manera, se puede llegar a hacer la pregunta, ¿cómo es que no vas a aceptar? ¿No estás Ujú. viendo todos los Sí, sí. beneficios? Estamos apelando al intelecto de una persona. Y la verdad del evangelio no se revela a nuestro intelecto, se revela a nuestro espíritu. Vemos en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Entonces vemos aquí que estamos tratando con algo sobrenatural, Ujú. que algo que se penetra más allá del intelecto humano, es algo que se dirige al espíritu. Y bueno, segundo, es recordar que no debemos reducir el evangelio y su verdad, la depravación total del hombre, la santidad eterna de Dios, su gracia incomprensible y la consecuencia de no creer, que es una eternidad en el infierno. Vemos 2 Corintios 2:17. Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Predicamos la verdad entonces tal cual es, como Ujú. nos los ha entregado el Señor a través de las Escrituras. Hay muchos hoy en día que lamentablemente eh, empiezan con cosas simples como con cambiar el pecado, ya no es pecado, es un error. Ujú. Ahí empiezan a negociar la verdad del Evangelio. Está bien, no, no eres malo, pero sí has cometido errores, Ujú. ¿no? ¿Podemos estar de acuerdo ahí? No estamos diciendo que tengas que aceptar una religión, esa es la más popular Sí, no, no te estoy vendiendo una religión, relación. sí, una relación, sí, buena. De nuevo aquí comprometen la verdad, porque la religión, ¿por qué le sacan la vuelta? Es porque está asociada con compromiso, Ujú. está asociada con ir a una iglesia, dejar nuestras vidas atrás. ¿Y por qué hacen esto? ¿Qué es la raíz de por qué sucede esto? Porque son negociantes. Ujú. Como cuando hemos ido a un mercadito, una pulga, y te dicen, hey, ven, mira lo que estoy vendiendo, cómprame este juguete, te lo doy en $50. Y tú les dices, oh, no, está muy caro, no, no te lo compro. Y te dicen, está bueno, dame 30. Sí, No, no, todavía está muy caro. Está bueno, dame $10. sí. Y ya terminan diciendo, está bueno, sabes, dame lo que tú quieras, lo que te nazca, dámelo, solo cómpramelo. Ujú. Asimismo, muchos líderes en nuestras iglesias, por querer ver una iglesia llena, empiezan a negociar la verdad del Evangelio. ¿Y qué podrían ser unas de las consecuencias de esta presentación diluida del Evangelio? Wow, o sea, simplemente de pensarlo es algo serio, ¿no? Algo que debemos ah, tomar en cuenta, ¿no? Imagina, tenemos este pasaje, ¿no? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entendemos que su contexto, Hebreos nos viene mencionando de el mensaje de que Cristo vino y ahora Él ha hablado y que Cristo es superior. Entonces, ah, si nosotros presentamos un evangelio diluido, tenemos que entender que traerá consecuencias terribles. Ah, una de ellas, pues, y la más evidente, ¿no? Y lo que hemos venido hablando, falsas conversiones. Y eso, la verdad, a mí me da tristeza en mi corazón y mucho pesar porque ah, si nosotros nosotros no lo podemos ver, nosotros no lo podemos medir, aunque tenemos indicativos como los frutos, pero tenemos a muchas personas creyendo que van por el camino y al final su camino será un camino de muerte. ¿Y cuál es la causa? La presentación de un evangelio diluido. El corazón del mensaje de este evangelio acerca de Cristo es la cruz.
el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Si nosotros no proclamábamos la cruz y cómo ésta satisface la justicia divina, nosotros no hemos proclamado realmente el Evangelio. Y si algo nosotros podemos ver en estas presentaciones diluidas del Evangelio, es una minimización de la persona y obra de Cristo. Eh, ¿Por qué decía un escritor que me gusta mucho? Decía, ¿por qué los predicadores actuales no cavan en las profundidades de la teología de la cruz? No cavan, simplemente ah, Cristo murió por ti, hasta omitiendo el hecho de que Cristo también vivió por mí. Esa es una parte importante porque por Wow. medio de esa obediencia fue que la justicia de Dios, que no podía quedar impune y que no simplemente podía pasar por alto los pecados, no, la justicia tenía que ser satisfecha y por medio de la vida de Cristo, la justicia de Dios es satisfecha y es que podemos tener una propiciación por medio de la obra de Cristo. Pero nosotros vemos que estos presentaciones de evangelio diluido, pues su primera consecuencia natural y evidente sería falsas conversiones. Me recuerda a aquel pasaje, ¿no? Estaban entre nosotros, mas no era de nosotros. Y básicamente menciona, o sea, y se fueron para dar evidencia de que nunca fueron de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Entonces, falsas conversiones es la primera, ah, la primera consecuencia, por llamarlo así, o peligro. Entonces también vemos como una consecuencia inevitable de una presentación diluida del Evangelio son las desviaciones doctrinales, o como nosotros le llamamos, ¿no? Distorsiones. Yo creo que ya nos encariñamos con esa palabra que debería tener un sentido negativo, ¿no? Pero nosotros vemos cuántas desviaciones doctrinales encontramos hoy en la iglesia. Muchas, infinidad. Si tomamos como ejemplo a este modelo que hablamos al principio de las 4 leyes espirituales, por citar una desviación doctrinal, por ejemplo, un enfoque en la capacidad del individuo para tomar decisiones espirituales. Estamos hablando de una persona no regenerada, ¿tiene capacidad de tomar decisiones espirituales? No, no, no se puede. Esta persona está muerta. Entonces, esta desviación nos puede llegar a pensar en que sí, el individuo tiene la capacidad de tomar decisiones espirituales sin la obra soberana de Dios. Y esto nos lleva a una visión antropocéntrica de la fe, una visión centrada en el hombre. Hace no mucho tiempo yo miraba a un jugador de fútbol que estaba compartiendo el video de su bautismo y traían una playera blanca, ¿no? Es común, traes una playera blanca y traía aquí una leyenda. Y esta leyenda decía, yo decidí, yo decidí. Entonces, nosotros podemos ver la desviación doctrinal aquí, o sea, tan simple, o sea, ¿qué decidiste? ¿Qué decidiste si tú no tenías ni una capacidad natural ni moral para venir a Dios a menos de que Dios hubiese hecho una obra en ti? Pero esto es muy común de las presentaciones diluidas del Evangelio. Otra que debemos considerar con seriedad es estas presentaciones diluidas del Evangelio vienen a ser piedra de tropiezo para muchas personas. Al no enseñar toda la verdad del Evangelio y presentarlo diluidamente, el presentador puede conducir a las personas a una comprensión incompleta o incorrecta de la fe cristiana, y nosotros sabemos que esto trae consecuencias terribles. Eh, una presentación diluida del Evangelio es una ofensa a Dios. Un evangelio diluido no solo falla en comunicar la verdad completa del mensaje de Cristo, sino que también deshonra y ofende a Dios al no reflejar plenamente su carácter, su obra y su gloria. Eh, una frase que dijo R.C. Sproul, y la quiero citar tal cual como él la dijo, él dice, está bien que instemos a la gente a creer en Cristo, pero debemos de hacerlo de manera que quede claro que rechazar el señorío de Jesús tiene consecuencias.
Doblar la rodilla ante Cristo en fe y arrepentimiento es un mandato divino y todos aquellos que lo rechacen no heredarán la vida eterna. ¿Cuántas veces descuidamos esto? O sea, muchas veces en nuestro intento de querer convencer, y ese es otro error, porque nosotros no tenemos capacidad alguna de traer convencimiento de pecado al que está oyendo el Evangelio, sino que esto es una obra del Espíritu Santo. Nosotros simplemente tenemos que comunicar fielmente el Evangelio y el resto lo hace Dios. Entonces, muchas veces por nuestro intento de convencer a una persona, suavizamos, maquillamos el evangelio. Esto nos lleva a diluirlo inevitablemente y como nosotros ya consideramos ahorita, esto tiene serias consecuencias. Entonces, me gustaría que tomáramos así brevemente algunos consejos prácticos a la hora de compartir el evangelio. Yo puedo comenzar a mencionar uno, ¿no? Evita el vocabulario técnico teológico a la hora de presentar el evangelio. Un pastor que escucho yo dice, nosotros hablamos el idioma cristianés. Ese es nuestro idioma, cristianés. Y un error que comúnmente podemos llegar a cometer es usar este lenguaje técnico, teológico, de que nosotros sabemos que obviamente no lo podemos pasar por alto, pero tenemos que pedir ayuda a Dios y al Espíritu Santo para poder comprenderlo, ¿no? Porque, por ejemplo, ah, ¿qué sería tu reacción si tú no conoces a Cristo y que yo te dijera, Jesús, tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe para tu justificación? No, ni sé qué significa eso. No sabes, ¿no? Entonces, es ahí donde el presentador, en dependencia del Espíritu Santo y con su conocimiento de las Escrituras, tiene esta capacidad de presentar el Evangelio y sí evitar el lenguaje técnico, teológico, pero sin dejar de enseñar qué es. O sea, ¿cómo podemos explicar lo que es la justificación? Bueno, o sea, podemos decir por medio de la fe Cristo declara justo al pecador culpable. Y ves, pero nosotros, no sé, o sea, hay veces que queremos sacar todo el repertorio de palabras domingueras y propiciación, expiación, que te digo, no debemos dejar en la plática de mencionarlas, pero sí cuando estamos con una persona que no es creyente, o sea, no es, creo, apropiado. No sé qué piensas tú del cristianismo con No, un inconverso. pues hay bastantes palabras, ¿no? La que me acuerdo más reciente que aprendió el pastor Josías Groman, Ajá. que dice, nunca había escuchado esta palabra, pero me puse a estudiar porque quería, vaya a dar un sermón sobre eso, pero que Cristo era el plenipotenciario de Dios. Y pues entonces, imagínate, le llegas a alguien con esa palabra y te van a Sí, decir, no. Entonces, son varios aspectos. Recordemos, nosotros tenemos que comunicar el evangelio y su presentación es práctica, ¿no? O sea, arrepentidos y convertidos o arrepentidos y creer. Nosotros sabemos que toda la obra detrás de lo que conlleva eso lo hace Dios. Nosotros simplemente comunicamos el Evangelio. A manera de conclusión, Jesús, ¿qué nos pudieras mencionar ya para ir cerrando el episodio? pues para nuestros oyentes es que recuerden y tengan ustedes la certeza de que el Evangelio es la única respuesta a las plegarias de los hombres. No hay otra cosa. Ujú. La solución es el Evangelio. Y tanto es que en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, por una parte, como tú estabas mencionando, por eso tenemos por entendido que no hay una estrategia humana que podamos usar para poder incrementar la eficacia del evangelio. Si le pongo todas estas otras partes, entonces sí va
pegar más el mensaje, va a ser más impacto, ¿verdad? No, el evangelio es el evangelio, no se le puede agregar nada ni quitar nada, como estamos discutiendo aquí. El pastor MacArthur me encanta lo que dice, no, no tienes que defender a un león, solo abre la jaula. Ujú. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Am, y aquí como vemos, es el poder de Dios. La gente se la pasa pidiendo que quieren ver el mover de Dios, quieren ver el poder de Dios. Y aquí lo tienes, está enfrente de Ujú. ti. Así es que no tratemos de diagnosticar por qué es que tu hijo o el hijo del que estás hablando tiene pensamientos de suicidio. Ujú. ¿Por qué es que mi esposo vive en depresión? ¿Por qué mi familiar no quiere dejar las drogas? Que porque tuvo un trauma cuando estaba pequeño, porque no se le dio suficiente atención de niño, porque alguien le hizo un mal. No, nada de eso. El problema es que vivimos en un mundo caído y no existe ni un solo bueno. Todos hemos fallado en obedecer a Dios y por tanto vamos camino al infierno. Pero Dios, siendo infinitamente misericordioso, extiende su mano desde la eternidad y nos saca de ese pozo, del lodo cenagoso. Resucita nuestros espíritus que estaban muertos, porque para que todo aquel que crea en Cristo sea salvado. Pero no solo para ahí, no solo es para que seamos salvados, sino también para que seamos santificados a la semejanza de Cristo. Y tengan descanso también en que Dios también nos revela cómo es que la gente va a recibir este Ujú. evangelio. Entonces, para aquellos de los oyentes que tal vez sientan nervios, ay, ¿qué va a decir la gente? Ya. Pues la Biblia también nos dice qué va a decir la gente. Así es que siéntanse asegurados. En Hechos 17, 32 a 34, que es cuando Pablo le dan mm, un, una oportunidad de predicar a los griegos en base al Dios desconocido que él había visto una estatua. Lo invitan, pues, porque les dice, yo les puedo decir quién es ese Dios desconocido, pues vente, vente para acá, Ujú. enséñanos. Y les empieza a predicar el Evangelio. Y ya para terminar, dice aquí, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces aquí tenemos las reacciones que vas a topar cuando estés comunicando el Evangelio. Algunos se van a burlar de ti, otros le van a pensar, deja, deja medito en esto, yo te hablo si tengo preguntas. Y también tenemos el ejemplo de Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, donde al comunicar la verdad, la gente se llena de furia Sí. y lo apedrean y terminan matando a Esteban. Pero tengamos por seguro que habrá unos elegidos que ya fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, que sí van a aceptar y entrarán al reino glorioso de nuestro Señor. Entonces seamos obedientes al mandato de nuestro Señor. Vayamos en busca de estos perdidos que Dios ya ha preparado. Amén. Es, ya para cerrar, la necesidad de predicar el Evangelio cuando y cuanto podamos. Em, Hay una historia muy, muy bonita que nos puede servir para concluir este tema y es acerca de John Harper. John Harper fue un pastor bautista escocés y él desde muy temprana edad fue apasionado por predicar el Evangelio. Ah, John Harper y su hija un día decidieron abordar un crucero, un viaje por el mar y se aventuraron durante un viaje de un barco inaugural
y tal vez para este punto ya alguna gente puede sospechar, John Harper y su hija subieron al Titanic. Ah, Cuando el Titanic chocó con un iceberg, Harper puso a su hija en un bote salvavidas, pero él se quedó para ayudar a los pasajeros. Ah, Nosotros conocemos, no hemos visto la película, pero llega un punto donde el barco comienza a hundirse, y las personas que no pudieron subir a un bote, pues tenían que agarrarse de cuanto pudieran para tratar de luchar y sobrevivir. Y imagínate tú ese momento, ¿no? O sea, ¿qué pasaría por la mente de John Harper? Se acababa de despedir de su hija, no tenía la seguridad de si él iba a sobrevivir o siquiera si su hija iba a sobrevivir. Entonces, imagínate el corazón de un padre, cómo se afligiría y cómo la pasaría uno de mal. ¿Qué haríamos nosotros en ese lugar? Tal vez nos agarraríamos a llorar o tal vez a recriminar a Dios porque por qué pasó esto. Pero lo que hizo John Harper es impresionante porque él entendió el llamado que nosotros tenemos o el imperativo de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y la historia cuenta que John Harper, este, así como trataba de ayudar a las personas, tal vez pasando un chaleco salvavidas o tal vez para tratar de salvaguardar la vida humana de las personas, pero él nunca se olvidó de su llamado divino a predicar el evangelio, que es lo único que puede salvar a una persona de su muerte espiritual. Y la historia cuenta que John Harper estaba predicando ahí el evangelio, imagínate, entre la destrucción, lo frío del agua y tratando de entender todo lo que estaba pasando. Y John Harper pues, topa a un muchacho eh, y le dice, ten el chaleco, lo vas a necesitar más que yo. Entonces, donde están las olas y todo, cuenta la historia que John Harper le alcanza a gritar a un chico, eh, hey, ¿eres salvo? Y el chico ahí batallando, luchando por su vida y hundiéndose, y grita, no. Y John Harper le dice, cree en el Señor Jesucristo. Y las olas vienen y lo sumergen y sale otra vez al agua y, hey, ya eres salvo. No, no sé. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo conocemos esta historia? Porque al final de cuentas, este muchacho al que él estaba predicando cuenta su testimonio y dice, ese día del hundimiento del Titanic, también mire el hundimiento de un hombre apasionado y comprometido con la verdad del Evangelio y su proclamación. Y ese día yo pasé de muerte a vida mientras yo miré a ese hombre hundirse en Wow. las aguas. Entonces, tenemos un llamado divino a ser discípulos, a predicar el evangelio y que el Señor nos ayude a ser fieles proclamadores de este evangelio, que es lo único que puede dar vida a los muertos, que es el evangelio de Cristo, que nos dice que somos salvos por la vida y obra de Cristo, solamente por gracia, solamente por Cristo y solamente a través de la fe.